Gracias por unirse a este video instructivo para el Programa de Asistencia de Emergencia para Alquileres del Estado de Nueva York. En este video le mostraremos la página de inicio del programa de asistencia, así como algunas funciones claves que un inquilino o propietario puede acceder desde aquí. Vamos a empezar. Lo que ve en su pantalla es la página de inicio que contiene mucha información importante. En la barra de navegación superior puede acceder al número de servicio al cliente, que está abierto los 7 días de la semana, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, hasta el 14 de junio. Después del 14 de junio, estará abierto de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, y estará cerrado los domingos. En esta página también puede cambiar el idioma del sitio web. Puede encontrar una descripción general del programa e información sobre su elegibilidad, y encontrará un enlace donde puede ir para verificar el estado de una solicitud. Si hago clic en ese enlace, veremos que la información requerida para verificar el estado de una solicitud es el número de solicitud y la fecha de nacimiento del solicitante. Vamos a regresar a la página de inicio. En la barra de navegación superior hay un botón para inscribirse y crear una cuenta, al igual que un botón para iniciar una sesión para aquellos que ya hayan creado una cuenta. Una nota importante es que los inquilinos no necesitan crear una cuenta para enviar una solicitud o cargar documentación. Sin embargo, los propietarios sí deben crear una cuenta para entregar la información requerida. Una razón por la que un inquilino puede optar por crear una cuenta es para facilitar el acceso a una solicitud en proceso o ya enviada. Al hacer clic en el botón Inscríbase, se le indicará que se registre como inquilino o propietario. Si hago clic en la sección de registro de inquilinos, veré los elementos necesarios para crear una cuenta. Una vez que envíe esta información, recibirá un correo electrónico generado por el sistema con un enlace para confirmar su correo electrónico y establecer su cuenta. Vamos a regresar a la página de inicio y desplazarnos un poco hacia abajo, donde veremos el botón Cómo aplicar. Si hace clic en eso, lo llevará a una página que contiene mucha información sobre cómo enviar una solicitud. Si nos desplazamos más hacia abajo, veremos en el lado derecho de la página un enlace para enviar una solicitud, que es el botón Presente su solicitud aquí. Un enlace para verificar el estado de la solicitud una vez que ya haya enviado una solicitud. Enlaces para cargar documentación del inquilino y del propietario, que le explicaremos en un video separado. Y también enlaces para subir el formulario W9 y la información de depósito directo si eres propietario. Al final de la página hay un enlace para contactarnos si necesita ayuda. Al hacer clic en el botón Contáctenos, puede encontrar recursos para ajustes razonables, comunicaciones de retransmisión TTY, la línea directa de fraude del Estado, así como un enlace para chatear en vivo con un representante de servicio al cliente. Ese enlace de chat en vivo también está disponible en la página de inicio. Finalmente, al fondo de la página de inicio verá un enlace para ver las preguntas frecuentes. Ahora le hablaré sobre los pasos que debe tomar para completar una solicitud. El primer paso es completar una solicitud entera en total. Hay 3 maneras en que un solicitante puede iniciar una solicitud. La primera es creando una nueva cuenta haciendo clic en Inscríbase en la parte superior de la página de inicio para registrarse. La segunda manera es ingresar a una cuenta existente haciendo clic en el botón Inicio de sesión
en la parte superior de la página de inicio si ya ha creado una cuenta. La última manera es iniciar una aplicación sin registrarse, haciendo clic en el botón Presente su solicitud aquí. Tenga en cuenta que las aplicaciones se pueden guardar y reiniciar. Después de guardar la primera página de la solicitud, se creará automáticamente un número de solicitud. Le recomendamos encarecidamente a los solicitantes que tomen nota de ese número una vez que se genere, ya que lo necesitará para verificar el estado de la solicitud enviada o para poder regresar a una aplicación en curso, al igual que para poder subir la documentación requerida. Un solicitante también puede reanudar una solicitud existente haciendo clic en el botón Solicitar ahora aquí y proporcionando el número de solicitud y la fecha de nacimiento del solicitante o iniciando una sesión en una cuenta existente. El segundo paso es subir los documentos del inquilino. Los enlaces para subir los documentos del inquilino o los documentos del propietario se encuentran en la página de inicio. Después que ya haya enviado una solicitud, haga clic en Cargar documentos para el inquilino en la página de inicio y cargue los documentos requeridos. Tenga en cuenta que el número de solicitud y la fecha de nacimiento del solicitante son campos obligatorios y necesitará proveerlos para cargar los documentos. El tercer paso es enviar los documentos del propietario o arrendador. En la parte superior de la página de inicio, un propietario o arrendador haría clic en Inscríbase para registrarse como propietario o inicio de sesión con una cuenta existente si ya la ha creado. Luego, navegará a Enviar la documentación requerida como lo indica la aplicación. Esto concluye nuestro video instructivo sobre la página de inicio. Proveeremos otros videos que explicarán los pasos para enviar una solicitud como inquilino, así como para enviar la información requerida como propietario o arrendadores. También invitamos a los solicitantes a acceder a las preguntas frecuentes sobre la aplicación haciendo clic en el enlace Preguntas frecuentes al final de la página de inicio. Gracias por su tiempo y que tenga un buen día.